muy variados: filosofía, evidentemente, moral, amistad y un largo etcétera. Aunque uno de los aspectos que predomina es el modo de concebir la fortuna y un elogio de las virtudes sociales y de la amistad. Con el título escogido se busca resaltar el valor de su contenido, el cual es un tesoro para el espíritu. Y luego, cuando terminemos la ponencia, pues se van a vender algunas obras de este libro. Entonces, pues quien quiera se acerca y podrá disfrutar de ella. Sin más, pues doy palabra a los ponentes cuando queráis. ¿Entiendes tú? Sí. Sí. Hola. Está encendido. Bueno, pues nada, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, como comentaba Salomé, en Ciprés acabamos de publicar este libro de oro de Séneca. Este título, tal cual se ha transmitido tradicionalmente, no es un título pergeñado para la ocasión. De hecho, la traducción que publicamos es recuperada del siglo XVI. Es una traducción y una edición que, en fin, recupera y reelabora pasajes de la obra de Séneca, muy del gusto de la nomología de la época, finales de la Edad Media, principio del Renacimiento, y yo creo que da cuenta del interés inmarcesible, diría yo, que suscita Séneca. La prueba la tenemos hoy aquí, en todas las épocas, porque al final lo que él viene a incidir es en la experiencia del humano, ¿no? En la comprensión del sentido de qué significa ser humano y cuáles son los límites de nuestra acción y cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos en contacto con los demás. Entonces, bueno, con Andrés hemos acordado repartirnos la sesión y yo voy a hacer una aproximación a lo que es el estoicismo griego. Realmente, cuando pensamos en estoicismo hoy en día, pues nos vienen a la cabeza pues los tres grandes nombres, ¿no? Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. De hecho, hay cierto boom editorial, unas veces legítimo, otras veces un poco espurio, porque se intenta, entiendo yo, como reducir a los estoicos algo así como un manual de autoayuda, ¿no? De emergencia, de consuelo rápido, de guía para despistados, etc. Y realmente lo que hay detrás de los estoicos es un bagaje conceptual muy potente, ¿no? Y quizás lo que ocurre es que en Séneca no se percibe. Él tampoco pone el énfasis, excepto en algunos pasajes, porque los da por conocidos realmente. El estoicismo en la Roma de su época era la koiné, o sea, era el modo de pensar propio de los romanos. De hecho, se interpreta por parte de los que saben que el estoicismo triunfó, caló entre los romanos, porque conectaba muy bien con esa visión que ellos tenían de sí mismos, que luego al final tal vez no eran tanto así. Pero desde Catón el Viejo realmente ellos se percibían como austeros, autoexigentes, disciplinados, virtuosos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese bagaje que los romanos incorporan con esa facilidad que tenían los romanos, ¿no? Para apropiarse de todo lo que les venía bien, tenían un sentido práctico y un instinto muy desarrollado, no es óbice para que respetasen realmente el calado, no diré filosófico, pero sí conceptual del estoicismo griego. Y ese estoicismo griego tiene un hándicap, y es que realmente han pervivido pocos textos de la época, porque, en fin, en la transmisión ya se sabe que tiene unos vericuetos que han pasado factura muchas veces. Hay obras, no sé, el Hortensio de Cicerón, ¿no? Que se perdieron para siempre, y es realmente una obra clave para entender lo que es la filosofía occidental, ¿no? Y no lo tenemos. Quizás algún día nos pasará como con Petrarca cuando encontró las cartas de Cicerón, ¿no? Que podremos recuperar el Hortensio de Cicerón y conocer esa parte que no conocemos. En fin, la cuestión es la siguiente. Realmente el estoicismo lo encontramos en los manuales al uso, normalmente como un subproducto del helenismo, ¿no? Se quiere ver como una consecuencia de lo que supuso el desmantelamiento de la polis, de esa unidad básica de convivencia en la cual el individuo se sentía
como acompañado, ¿no? Con unos referentes cercanos, con una dialogía inmediata. Y el helenismo, con la pérdida del peso político de la polis, pues eso lo descompone y nos aboca a una ciudadanía universal, en la cual el individuo pues, se siente desamparado, falto de referentes. Podría ser un contexto propicio, pero realmente el estoicismo en sus contenidos es una prolongación del socratismo. Realmente hay una línea genealógica entre los distintos autores que se puede proseguir y describir, de manera que vemos como ciertas inquietudes y conceptos que plantea Sócrates, no solo a través de Platón, sino de Jenofonte, después tienen una continuación en toda una serie de autores que van elaborando, desarrollando todos esos conceptos de manera estrictamente filosófica. Es decir, no se trata simplemente de qué hago yo con lo que leo para disminuir el dolor que me provoca la existencia, etcétera, etcétera, sino cómo puedo entender yo mejor el cosmos y el lugar del hombre en el cosmos gracias a esas lecturas y las reflexiones que me suscitan. Es decir, es algo bastante profundo, ¿no? Y, en fin, yo he recurrido a un libro clásico que, si buscáis en Internet, lo podéis encontrar tanto en formato impreso como en PDF, que se llama La Estoa, de Max Pollens, que es uno de los estudiosos más preclaros del estoicismo y, en general, del pensamiento griego, donde en 600 páginas de una prosa brillantísima va haciendo un seguimiento de todos estos conceptos a través de la historia, cómo se van enriqueciendo, cómo decaen unos, se incorporan otros. Y yo, claro, frente a ese monumento no me voy a poner a buscar de nuevo qué dijeron los antiguos. Para eso Max Pollens hizo ese trabajo, ¿no? Para que yo no tuviera que hacerlo de nuevo, de manera que todo lo que voy a decir está en el libro de Max Pollens. O sea, no os quiero engañar. Entonces, ¿cuándo surge el estoicismo como tal? Bueno, pues eso sí lo dicen los manuales, que es Zenón de Citio. Citio es una ciudad de Chipre, nació en el 334 a.C., es decir, que estamos todavía lejos de Roma, ¿no? Y él era de la periferia, lo que pasa que sí recaló en Atenas, y allí, pues bueno, consiguió reunir a una serie de discípulos en la Stoa, en el pórtico, porque él no era ateniense. Entonces, como sabéis, los atenienses eran como muy chauvinistas, ¿no? De hecho, como sabéis, solo se consideraba ciudadano a partir de cierto momento a quienes eran hijos de padre y madre ateniense. O sea, hoy en día les llamaríamos directamente xenófobos, ¿no? Esa era la polis del siglo V. Y bueno, pues Zenón hizo como otros, ¿no? Como Epicuro y demás. Intentó también proponer su visión del pensamiento y del saber para mejorar a sus conciudadanos. Y para ello, pues, tomó una serie de conceptos de estirpe cínica. Esto es curioso, realmente el estoicismo surge con posterioridad al cinismo. O sea, Antístenes es uno de los primeros discípulos de Sócrates, y a partir de ahí surge el cinismo. Y del cinismo hay una rama, que sería el estoicismo, que desarrollaría los conceptos que los cínicos llevan a un ámbito quizás un poquito más, para mi opinión, un poquito más pobre, ¿no? Más escueto. Los cínicos le dan un desarrollo que se va enriqueciendo con el tiempo en diálogo con el platonismo, con el escepticismo, con el aristotelismo, y esa es una de las características del estoicismo griego. Es decir, va incorporando, sin ningún tipo de dogmatismo, elementos que considera no diré útiles o funcionales para una doctrina elaborada y coherente. Y eso realmente lo acaban consiguiendo. Entonces, cuando Séneca se presenta como un estoico ante el mundo, lo hace con un bagaje de 300 años detrás. Es decir, no está hablando a humo de pajas, no es un fundador original ni lo pretende. Y eso es una de las ventajas o de las capacidades persuasivas que tiene Séneca, a mi entender, y es que no entra a pelear discursivamente, o salvo raras ocasiones, con otras escuelas. De hecho, cita mucho a Epicuro, y lo cita
de manera encomiástica. Pues, bueno, es que Epicuro, cuando habla de placer, no tiene en mente tampoco eso que a lo mejor han querido entender sus discípulos, sino que él lo hace desde un punto de vista positivo y defendible. Es decir, este espíritu característico del estoicismo integrador, que es lo que hace que Roma lo adopte y después lo lleve a su plenitud, yo creo que contrasta bastante con la imagen popular que se tiene del estoico como alguien seco, ¿no? Muy estricto, incluso aburrido y demás. Sí es cierto que es coherente, el estoicismo es coherente, tiene desarrollos y tiene análisis que son bastante arduos, sobre todo, en fin, en algunos autores como en Cleantes, pero nunca pierde de vista el estoico que todo ese saber, como buenos socráticos que son, tiene que estar al servicio de la comprensión y la autocomprensión del ser humano. ¿Cuál es el lugar del ser humano en el mundo? Como decía antes, ¿qué tenemos que hacer para cumplir nuestro papel en el mundo? ¿Y cómo podemos compartir ese saber que nos ha sido legado de manera enriquecida? No solo enriquecedora, sino enriquecida, ¿no? Hay algunos conceptos que son básicos en el estoicismo griego, por ejemplo, el de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, frente a los herederos de los sofistas, que llegaban a extremos muy radicales, ¿no? En los cuales ponían en duda incluso el propio concepto de naturaleza humana, pues los estoicos reivindican esa defensa de lo humano, que Sócrates tiene muy clara, y que realmente forma parte del legado del humanismo. Es decir, la idea, por ejemplo, que actualmente se defiende o está más en boga, de que, en fin, lo humano es lo que decidamos, ¿no? O sea, incluso puede llegar un momento en el que decidamos que los perros también son humanos, ¿no? Bueno, ya lo estamos consiguiendo, son seres sintientes, ¿no? Ya lo de seres racionales ya parece que no importa tanto. Bueno, poco a poco se está abriendo la horquilla. Frente a este planteamiento un poco vago, los estoicos sí son firmes, ¿no? En su defensa de esa naturaleza humana, que después hay que llenar de contenidos. Por supuesto, no podemos dogmáticamente postular que ser humano exclusivamente incluye una serie de cosas y otras no, pero sí tienen claras ciertas prioridades. Por ejemplo, que el ser humano es un ser racional, que esta razón no es una razón cualquiera, no es una razón que podemos compartir con los castores, por ejemplo, sino que es una razón que es un eco o un espejo de la razón divina. Esta idea de el micro y el macrocosmos, muy típica del pensamiento antiguo, los estoicos la llevan a rajatabla, es decir, nosotros conociéndonos a nosotros mismos, que es un principio básico del pensamiento griego, conociéndonos a nosotros mismos vamos a conocer también qué es lo que espera Dios de nosotros. Esto en Marco Aurelio, cualquiera que lo hayas leído, lo veis. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para integrarme en el todo? ¿No? Esto Marco Aurelio lo dice tal cual. Y es algo recurrente en todos los estoicos. O sea, el cosmos, o los cristianos diríamos la creación, forman un conjunto armónico. Y esa armonía, que no está dada desde el principio, sino que hay que buscar, es lo que hace que ellos sean más tolerantes respecto, primero, a las disensiones internas, y después respecto a otros pensamientos, ¿no? Por eso comentaba antes que no tenían problemas en integrar postulados de los cínicos, de los platónicos, de los aristotélicos, incluso de los escépticos. Pero eso contrasta, por ejemplo, con Epicuro, ¿no? El epicureísmo parece más simpático, ¿no? O sea, la vida placentera y demás, pero los epicúreos eran unos dogmáticos de tomo y lomo. De hecho, no había ninguna escisión dentro del epicureísmo. Dentro del jardín de Epicuro había una estatua del fundador a la cual se le rendía homenaje coincidiendo con su cumpleaños. O sea, era una secta, el epicureísmo era una secta. Y de hecho, el epicureísmo era un movimiento bastante elitista. Curiosamente, Julio César era epicúreo. Virgilio y Horacio también. Virgilio estuvo en una colonia epicúrea en su momento. Era, bueno, algo reservado a las élites a las que les gustaba la buena vida, ¿no? Y los estoicos, pues, con su defensa de la frugalidad, de la sobriedad, al menos verbalmente, luego veremos que Séneca a lo mejor pues decía una cosa y vivía de otra manera, pero los estoicos tenían muy claras esas prioridades que os comentaba antes. El ser humano es un ser racional, el ser humano tiene un lugar en el mundo, no es un lugar en el mundo cualquiera,
sino que es un lugar que la providencia, que ellos la llamaban con este concepto, ha determinado para nosotros, y nosotros tenemos que llegar a saber cuál es ese papel que debemos asumir en la obra de teatro que es el mundo, ¿no? Y, en fin, a mí me gustaría, aunque tenía aquí un montón de notas, como veis no las estoy siguiendo, pero sí me gustaría poner énfasis en dos autores que son poco conocidos. De hecho, no hay traducciones al castellano por el carácter fragmentario de los textos que conservamos, pero que son fundamentales porque influyeron en Cicerón. Cicerón es realmente el gran catalizador de la tradición filosófica griega, adaptándola a Roma, porque él no solo acogió esos conceptos, sino que además los tradujo al latín, lo cual era un poco escandaloso en la época, porque para los romanos del siglo I a.C. el idioma de cultura era el griego, ¿no? Ellos habían mamado la cultura de los griegos y estaban muy orgullosos de ello. Y Cicerón quiso forjar una conceptualidad y una filosofía propiamente romana. Quizás no consiguió lo que él pensaba. De hecho, Marco Aurelio escribió sus meditaciones en griego, o sea que tampoco lo consiguió del todo, pero sí hizo un servicio de innegable valor para la tradición del humanismo, y es precisamente servir de puente entre el estoicismo griego y lo que será después la cultura cristiana, ¿no? En su obra Los deberes, o sobre los deberes, Cicerón, de hecho, parafrasea, eso es lo que dicen quienes entienden, muchos de los principios de Panecio, ¿no? Os voy a hablar muy brevemente de Panecio y de Posidonio y luego ya dejaré el micrófono. Estamos ya en finales del siglo II, o sea, ya estamos acercándonos a lo que será Séneca, a lo que será la época de Séneca, ¿no? Y Panecio, que era de familia noble, se incorporó al círculo de los Escipiones. Esto fue muy importante para la historia de la cultura occidental, porque los Escipiones, como sabéis, fueron una familia, en fin, de militares y conquistadores, pero con sensibilidades culturales y civilizatorias. Y gracias al círculo que se creó en torno a los Escipiones, o con Polibio, con Panecio y con algunos otros, pues los romanos asumieron que su dominio del mundo no tenía que ser exclusivamente militar, económico, sino tenía que ser civilizatorio. Eso fue muy importante, porque Polibio, en las historias, como sabéis, explica, es curioso, un griego que fue capturado y hecho esclavo, ¿no? Porque en realidad era esclavo, Polibio, entiende la figura de Roma como la destinada a llevar todos los descubrimientos de la cultura helénica a su consumación universal, vamos a decir. Y este giro universalista, que es herencia también de Alejandro Magno, por supuesto, y todo el helenismo, es fundamental. Y lo que consigue Panecio es, por un lado, sintetizar todas esas categorías que hasta entonces habían estado rebuyendo en la escuela estoica, y darles curso dentro de lo que sería la clase educada romana, ¿no? Su discípulo Posidonio, que tampoco era ni romano ni ateniense, sino que nació en Siria, en Apamea, ya estamos viendo que ocurría como le pasó después a Roma, ¿no? O sea, que era desde la periferia, desde donde se nutría el núcleo civilizatorio, ¿no? Eso es muy importante, porque eso en realidad es señal de su triunfo. Posidonio fue importante porque él hizo muchos viajes, estuvo en contacto con la clase política, la élite política romana, y con sus viajes y sus investigaciones históricas se hizo sensible a un concepto que hoy en día para nosotros es lo más normal del mundo, pero entonces no, como sabéis, entonces tenía muy asumido el concepto de los bárbaros, ¿no? O sea, los civilizados somos nosotros, los demás son bárbaros, nosotros sabemos, ellos no, nosotros somos civilizados, ellos son unos salvajes, etc. Aunque hay algunos antecedentes, en distintas épocas, Posidonio se le atribuye una frase que pronunció cuando fue a visitar a los druidas galos, ¿no? Al darse cuenta de que de tontos no tenían un pelo. O sea, al revés, sabían mucho de lo que hablaban, ¿no? Quizás no era lo mismo que le interesaba a él, pero había que respetarles, ¿no? Y dijo Posidonio: también entre los salvajes bárbaros, la pasión, que es una adaptación del timos, o sea, el coraje, el arrojo, se doblega ante la sabiduría. Es decir, también son humanos, ¿no?
ese concepto de Menandro, ¿no? Y de Terencio. O sea, nada de lo humano me es ajeno. O sea, todos somos humanos. Y esto que ahora hoy en día, bueno, hasta hace poco quizás, estaba muy asumido, era un descubrimiento en aquella época. Pero no solo eso, sino que es que, como dice Pollens, y yo me lo creo, para él, para Posidonio, los individuos, las clases y los pueblos son miembros de una única humanidad cuyas manifestaciones guardan una conexión interna. Esa es la base del humanismo. Es decir, Cicerón, cuando dice lo que dice, cuando habla de la humanitas, lo que está haciendo es adoptar y trasladar a Roma este concepto de Posidonio estoico, el concepto de humanidad como una gran familia, si le queréis llamar así, que después para el cristianismo será el ABC. Tiene una preparatoria conceptual lenta, pero segura en las manos de los estoicos, ¿no? Quiero decir, os invito a que os informéis, no sé si de primera mano, porque Pollens está escribiendo sobre las fuentes, pero realmente es un libro con el que disfrutas aprendiendo, porque son cosas que nos siguen concerniendo. Nos está hablando de lo que es ser humano, de lo que es ser social, de lo que es ser racional, etcétera, etcétera, con unos desarrollos muy, muy interesantes, muy claros, y sobre todo que nos permiten entender cuál es el contexto en el cual esa lección de Séneca se hace posible. Entonces yo, que he preparado una antología de sentencias de Séneca que saldrá a final de año, y bueno, la tengo aquí para ilustrar esto que os comento, como Séneca no se saca ningún conejo de la chistera, sino que realmente está heredando todo un bagaje conceptual previo. Os voy a leer simplemente algunas de los pasajes que forman parte de esta antología para ilustrar esto, ¿no? Perdone, ¿habría una posibilidad de encender el aire? Que hace muchísima calor. Yo no soy responsable. Sí, que vaya alguien, si queréis, a comentarle. Sí, sí. Tú no, entonces nos quedamos aquí desamparados. Es que se oye mucho ruido el problema normalmente con las puertas abiertas. Bueno, pues vamos a escuchar a Séneca, si os parece. Estos son pasajes de las epístolas a Lucilio, ¿no? Que seguro que muchos conoceréis, es una obra inagotable, y que yo conocí con 20 y pocos años, una buena edad para conocer a Séneca, y que a mí realmente me abrió muchísimo los ojos, ¿no? Y dice: el único objetivo de la filosofía es encontrar la verdad de la condición divina y humana. Acompañando a la filosofía van siempre la religión, la piedad, la justicia y cualquier otra virtud relacionada estrechamente con ellas. La filosofía nos ha enseñado a honrar a la divinidad, a sentir amor por el género humano, a entender que el poder lo tienen los dioses y entre los hombres hay convivencia. El concepto de divinidad en el estoicismo no lo he tratado, es complejo, es muy interesante. De hecho, uno de los pocos textos que se conservan de los estoicos griegos es el himno a Zeus de Cleantes, y realmente ahí vemos que es un dios que no tiene nada que ver con el dios de Homero, ni el dios de la mitología, sino que es casi como un padre comprensivo, que protege, que orienta, que comprende, es decir, un padre ya prácticamente precristiano, ¿no? Dices que la filosofía no desprecie las costumbres comunes, que no dé la impresión de que condenar cuanto ella no hace. Se puede ser sabio sin pedantería ni antipatía, ¿no? Lo que está haciendo Séneca es defender un saber amigable, un saber próximo, y no que se encastilla en una academia, con respeto, con todo el respeto, o en un cenáculo, ¿no? Como los pitagóricos, etcétera, etcétera, sino que heredando ese espíritu socrático, a lo mejor no al pie de la letra, no yéndose al mercado, pero sí intentando que el saber tenga una utilidad cívica, ¿no? Y esto los humanistas lo tienen muy, muy integrado, ¿no? En fin, hay algunas cosas más que dices sobre la filosofía académica, pero cuando él habla de filosofía, Séneca está hablando realmente de un concepto muy amplio, ¿no? De filosofía, no de lo que entendemos a lo mejor hoy en día, que es como una disciplina muy precisa,
especulativa, ¿no? A partir de Hegel, pues claro, tiene esta restricción, ¿no? Me parece que la filosofía es casi filosofía del pensamiento, filosofía del conocimiento, filosofía del lenguaje. Realmente para los antiguos la filosofía era, pues eso, amor a la sabiduría, ¿no? Y me parece que hay que recuperar ese concepto. No sé si de filosofía, pero sí de sabiduría, ¿no? Dice, la filosofía enseña a distinguir lo que es malo de lo que lo parece. Desnuda el alma de vanidades, la dota de sólida grandeza, porque la hinchada y solo aparente, la filosofía la condena, cuando no consiente que se ignore la frontera entre lo grandioso y lo ampuloso. La filosofía da a conocer la naturaleza entera y a ella misma. Realmente es una vocación la que tiene Séneca de hacerse heredero de toda esa tradición de los estoicos griegos y de su inmediato antecesor, que sería Cicerón, y de ponerlo a servicio realmente de una cultura como es la romana, que ya en el momento ya estaba en descomposición realmente, porque como sabéis, él era la mano derecha de Nerón y lo acabó pagando, ¿no? O sea, que realmente no le sirvió de mucho, ¿no?, el estoicismo a Séneca, pero sí nos dejó un legado textual que como mínimo nos sirve para reflexionar sobre nuestra propia relación con el saber y con los antiguos al final, porque cuando hablamos de encuentros con los clásicos, lo que estamos aspirando es a eso, es decir, a sentarnos a la mesa con ellos y a debatir hasta dónde sí y hasta dónde no. Desde luego, los clásicos no son un panteón de ancestros que nunca se equivocasen, pero sí que siguen diciendo cosas que sentimos como propias y en calidad de tales me parece que el legado de Séneca sigue siendo vivo, ¿no? Como decía María Zambrano en su libro sobre Séneca, es un pensamiento vivo y es un pensamiento para la vida. O sea, que viva Séneca y nada, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien por el fondo? Que no sé si... Pues después de la introducción magnífica de la teoría del estoicismo que ha expuesto José Luis, pues yo vengo a comentar un poco a propósito de la obra que un poco que encarna la charla que estamos teniendo hoy acerca de Séneca, ¿no? El libro de oro. Yo tuve la sensación de que cuando empecé a leer el libro, que es un libro que se lee muy rápido, prácticamente en un día, 2 días te lo has leído, porque son sentencias, son frasecitas, tenía la sensación de estar leyendo el refranero popular. Pero precisamente por esa razón tiene tantísima importancia el pensamiento senequiano, ¿no? Y es que Séneca no escribe desde una torre de marfil de sabiduría, desde lógica pura, conceptos difíciles, no, sino que se ayuda de esa herencia que mencionaba José Luis, de todo en la sabiduría griega, y la aterriza en su vida diaria, ¿no? Y por eso él propone o se centra en una antropología filosófica donde el hombre se mide frente a su propia finitud. De ahí las contradicciones que él mismo va a tener en la obra, y por eso va a dar lugar a que en una página esté diciendo una cosa y 3 páginas más para adelante esté diciéndote la contraria. Pero es precisamente porque está intentando aterrizar todo ese conocimiento griego que ha heredado de Cicerón, de Posidonio y de otros, lo está intentando aterrizar a su práctica. Y el que vivía en la corte de Nerón, como ha dicho también José Luis, pues eso le va a costar un poco, ¿no? Y eso va a mostrar el lado humano de Séneca. Y también en la reseña que hice del libro tuve, digamos, la idea de definirlo como una farmacopea moral, teniendo en cuenta el concepto de farmacopea, que es como un librito que te va diciendo, pues para tal enfermedad te tomas esto, para otra dolencia te tomas aquello otro. Pues yo lo definí como eso porque es muy fácil que en un momento dado de la vida, cuando uno tiene que enfrentarse a una decisión difícil, cuando uno tiene que enfrentarse a un problema, pues uno acude al libro y se va a dar cuenta de que lo que Séneca decía en el siglo I después de Cristo, pues es plenamente aplicable hoy, ¿no? Porque es la verdad humana llevada al pie de la vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues me gustaría decir por qué considero que el estoicismo es el primer humanismo. Primer humanismo como tal, porque si vamos hasta Sócrates, que era como una especie de protohumanismo en el que se estaban cincelando las estructuras primarias, una vez que damos paso al estoicismo ordenado, ese estoicismo que ya ha llegado hasta Séneca, es porque es capaz de huir de idealizaciones vanas que no van a llevar a nada. Es capaz de contraponer la realidad humana del día
aquellas idealizaciones de esos pensadores que se quedaban en una escuela, que se quedaban en un atrio, que se quedaban en un claustro y no salían a la calle, ¿no? Y aquí pues traigo una frase que he extraído de este libro, que es: haz lo que debes y no lo que puedes. Pues esto, por ejemplo, confronta mucho con una corriente posterior, porque va a ser, digamos, una especie de premonición o de presignación de una moral que no va a tener nada que ver con el imperativo categórico de Kant, por ejemplo, que van a seguir empeñados en no aterrizar el conocimiento a la vida. Yo siempre he dicho que aquella filosofía que no es capaz de aterrizarse al día a día de las personas, poco tiene que decirnos. Porque si tú no quieres saber para vivir, ¿para qué quieres saber entonces? Pues en esto es especialista Séneca, ¿no? Porque con estas frases es capaz de aterrizar grandes conceptos morales al día a día, ¿no? En este sentido, Séneca concibe la filosofía como una terapia. No tanto porque sea capaz de curarnos o capaz de solucionar los problemas, sino porque va a hacer como una especie de curso o de entrenamiento que nos va enfrentando a aquello que nos impide alcanzar la libertad, que para Séneca es la dominación de las propias pasiones. Séneca dice: si tú no eres capaz de dominar las pasiones, vamos a intentar mediante la filosofía, mediante la encrateia, mediante la sofrosine, es decir, mediante el apaciguamiento de nuestras inquietudes, alcanzar esa libertad, porque es la que nos va a hacer capaces de llevar una vida acorde a nuestra naturaleza humana, ¿no? Y a mí me gustaría también traer a colación la sintonía que existe entre Séneca y San Pablo, Pablo de Tarso, el autor del Corpus Paulino de la Biblia, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no?, cómo incluso en aquella época se llegó a atribuir o se llegó a decir que había unas cartas de origen apócrifo, ya hoy lo sabemos, entre Séneca y San Pablo. Cartas que ya en el siglo XV, ya en el Renacimiento, por ejemplo, Lorenzo Valla pues va a decir que no, y yo, entre otros, ¿no? Y Erasmo también la va a denunciar como falsa. Pero es cierto de ver cómo esa característica humanista del pensamiento de Séneca es capaz de entroncar todo tipo de pensamientos, incluso hasta el cristianismo, que es posterior al estoicismo y posterior al epicureísmo. Es capaz de integrarlo todo. Y por eso yo creo que en este motivo que traigo del paralelismo con el Corpus Paulino, se aprecia por qué realmente los clásicos son clásicos. Los clásicos son clásicos porque contienen una sabiduría perenne que, sin importar el lugar físico ni el lugar temporal en el que se encuentren, son plenamente aplicables a la vida. Pero eso no quiere decir que, como muchos autores actuales hacen, es coger los clásicos y tener un libro de instrucciones. Hágase esto para salir de no sé qué, hágase aquello para salir de no sé cuánto. No. Tienes que confrontarte tú, tienes que mirarte tú, conocerte tú. Y una vez que te conoces y conoces tus limitaciones, aplicas a tus propias limitaciones esos consejos de sabiduría perenne, como hacemos con los refranes. Es exactamente igual. Y un ejemplo de esa sintonía con Pablo, dice el apóstol, dice: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de la razón. Está describiendo una lucha en las pasiones que siente uno, y la intención de la razón de sobrepasarla y alcanzar esa naturaleza elevada, que es fiel reflejo de la divinidad en nosotros, ¿no? Y ahí se ve el hombre interior con la carne, la lucha que, tanto en Séneca como en el pasaje de Romano, pues el ser humano es un campo de batalla, y eso es lo que hay que asumir. Tenemos que asumir que somos un campo de batalla, que estamos luchando contra nosotros mismos para poder ser realmente nosotros mismos. Otros tres pilares que me gustaría utilizar para cerrar mi intervención, pues es la victoria, ¿no? Que pequeñas frases de Séneca que enmarcan, ¿no?, la victoria sobre uno mismo. Dice: 2 veces vence quien en la victoria se vence a sí mismo. La verdadera agencia racional no es dominar el mundo, como otros pensadores dirán, ¿no?, sino gobernar el propio sentimiento, gobernarte tú mismo, ¿no? El precio de la rectitud, dice: venturoso premio de la virtud es ser aborrecido de los vicios. Es decir, desdeñar los vicios que uno tiene. Es un imperativo moral senequiano, que no tiene nada que ver con el imperativo categórico de Kant.
Porque mientras que el imperativo categórico de Kant te va a decir vamos a encontrar una regla universal y abstracta aplicable a todo el mundo por igual sin importar lo que haga, Séneca te va a decir tus propios vicios. Ahí está tu deber, en vencer tus propios vicios. Y ahí vas a encontrar tu realización plena como ser humano. Porque si intentamos buscar una regla que nos defina a todos, al final ¿en qué nos estamos convirtiendo? En autómatas, en ordenadores con una serie de códigos preprogramados, y todos estamos así como hormiguitas una detrás de la otra, comportándonos con una especie de ley universal. Y mientras eso ocurre en la modernidad, pues Séneca nos está gritando desde esa Roma del siglo, mediados del siglo I, te está diciendo tú, véncete tú. Y ahí encontrarás tu propia norma moral, que a lo mejor no es la misma que el del que tienes al lado, pero es una sabiduría perenne. Porque quizás, a lo mejor tu mismo problema lo va a tener el que está más para allá y le va a servir. O lo va a tener alguien que va a estar 50 años después y le va a servir. Y por eso cuando uno tiene este libro entre las manos y se para a leer las sentencias que están aquí, pues uno es capaz de aterrizarla al día a día, ¿no? Y es capaz de ver cómo es posible, que yo me sorprendo, pero cómo es posible que este hombre que escribía hace 2000 años tenga vigencia plena hoy, que 2000 años después. Y es que se está demostrando eso, que la sabiduría perenne es aquella que nos hace ser lo que somos, venciendo nuestras propias pasiones, ¿no? Y en esa poda que ha sufrido la obra de Séneca, que si bien es cierto, pues no nos ha llegado completa en todo su apogeo, en todas las raíces que tiene, es tan concreto que se hace en el siglo XVI, pues es como si utilizáramos un colador, tomamos todas las obras de Séneca, las vertemos en ese colador, y lo que queda en el colador, eso es este libro, eso que ha quedado en el colador. Lo demás, que son grandes tratados de moral a lo mejor, que no es accesible para todo el mundo, que quizás es más para la academia, pues quizás eso no sirva. Lo que sirve es esto, porque es lo que conecta contigo, es lo que conecta conmigo y con el que tienes al lado. Y precisamente ahí destaca la vigencia de Séneca en el día de hoy. Y nada más, pues hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, como la biblioteca nos cierra a las 9, tenemos hasta las 9 para poder discutir quien quiera aportar algo. Levanta la mano y... Sí. Una filosofía que perdura en los siglos es para felicitarse, ¿no? Aquello de que algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Algo tiene el agua cuando la bendicen. Entonces, para felicitarse, ¿no? Estoicismo. La primera pregunta que yo quería hacer, directísima, es ¿qué filósofos que hayan influido de una manera notoria en el pensamiento de la humanidad hayan adoptado el estoicismo o parte del estoicismo como su propia filosofía? ¿Qué filósofos de relieve a través de los siglos? Eso respecto a la filosofía. Y la segunda es, estimo yo como creyente que hay por ahí algunas aventuras peregrinas que atribuyen a Jesucristo tintes estoicistas. Yo lo considero aventuras peregrinas, porque Jesucristo vino con un cometido y con una función y transmitir un mensaje, pero no así si hablamos, como usted bien ha dicho, me lo ha quitado de la boca, de San Pablo. De San Pablo. Ahí ya San Pablo empieza a meter ya tintes estoicistas. Entonces la segunda pregunta es la siguiente. Lo mismo que el estoicismo ha influido en filósofos, ha influido en la teología, y si acaso la respuesta fuera positiva, ¿qué grandes teólogos hayan podido coger esta filosofía? Me puede contestar la persona que, Sí, te que parece. quiera. Tú respondes la primera, yo respondo la... En el plano filosófico y en el teológico.
Bueno, respecto a qué autores beben de las fuentes estoicas, realmente yo considero que el estoicismo, como he intentado hacer ver, forma parte del bagaje del humanismo occidental y está imbricado en muchas teorías o perspectivas de distintas disciplinas. Es decir, es su capacidad de integración lo que hace que sea casi moneda común. Es verdad que el gran adversario, porque es curioso, se habla mucho de platónicos y aristotélicos, y yo creo que la gran diferencia se da entre epicúreos y estoicos. O sea, si reducimos el combate ideológico a sus elementos mínimos, encontramos el siguiente antagonismo. Para los estoicos, el cosmos está ordenado, tiene un sentido. Para los epicúreos, ya desde su propia teoría atomista, no es así. Es decir, los dioses, por ejemplo, en fin, viven en su mundo, no nos prestan atención, nada que ver con el dios estoico. La moral que se deriva de esa visión cosmológica o cosmogónica pues, es evidente, mientras que para los estoicos la moral individual tiene que tener en cuenta ese contexto macrocósmico del que hablaba antes, de manera que realmente el estoicismo está presente, lo sepa o no lo sepa el pensador, en todo aquel que admite que hay un orden en el cosmos, incluso un científico. Realmente, no he hablado de ello, pero cuando vayáis a la obra de Pollens lo podréis comprobar. Los estoicos no se limitan a la investigación moral. De hecho, hicieron muchos progresos, no solo en el ámbito antropológico, historiográfico, sino antes también en el ámbito de la lógica y de la teoría del conocimiento. Lo que pasa es que eso ya es muy abstruso. Ya os digo que el libro de Pollens es básico para cualquiera que quiera saber lo que es el estoicismo de verdad, y no un manual de estos de autoayuda de la casa del libro. Y en el prólogo que hace el traductor, que es Salvador Mas, que es un helenista de pro, un gran conocedor de la tradición filosófica europea, occidental, allí él hace ese seguimiento. Dice, bueno, pues el estoicismo se detecta aquí, allí, por ejemplo, habla de Justus Lipsius, en el siglo XVI, en un libro sobre la prudencia, un diálogo sobre la prudencia, que es explícitamente estoico. Quevedo, por ejemplo, también hace suyo el estoicismo, también a Epícteto lo traduce y lo adapta, Quevedo. En fin, forma parte, ya digo yo, es casi el mainstream. El estoicismo, lo que pasa es que se ha reducido tanto a su carácter portable, ¿no?, de farmacopea, etcétera, etcétera, que se olvida el servicio de valor incalculable que ha rendido a la humanidad. Porque, claro, a través de Grecia y Roma llegó a Europa y a través de Europa al mundo entero. O sea, esta visión que tuvieron los romanos de sí mismos, ¿no?, adalides de la civilización, la hereda el cristianismo y la lleva a su máxima expresión, con todos sus claroscuros, por supuestísimo que sí. O sea, la autocrítica tiene que estar ahí. Pero eso nos permite hablar hoy en día de humanidad, de derechos humanos. ¿Qué sentido tiene hablar de derechos humanos si no hay humanidad? Si el ser humano es lo que queramos. Le podemos quitar y, por ejemplo, ya no existe el derecho a nacer. O sea, hoy en día nadie habla del derecho a nacer. Eso sí, el derecho a morir sí. Ven, que yo te mato, no vas a sufrir. El derecho a nacer no. Nacerás si a mí me da la gana, si me viene bien. Claro, ahí hay una serie de conceptos que nos irritan porque los identificamos con temas políticos, sectarios de ocasión. Pero desde una perspectiva realmente filosófica profunda, y desde esta perspectiva que nos dan los clásicos, nos damos cuenta de que ahí hay mucho más en juego que no simplemente decir, pues es un trozo de mi cuerpo y con él hago lo que me da la gana. O sea, seamos serios, por favor. Leer nos tiene que ayudar a entendernos mejor y a plantear los problemas en unos términos civilizados. Y no, yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo. U otras expresiones que están al cabo de la calle hoy en día. Déjate llevar. O sea, 2500 años de civilización para que el resultado sea déjate llevar. ¿Por quién? ¿Por los impulsos? ¿Por las pasiones? ¿Por la publicidad? ¿Por el influencer? A ver, esto huele a crisis civilizatoria profunda. Ahora es cuando llegan los lamentos apocalípticos, ¿no? Pero claro, hay que ponerlo sobre la mesa. Si estamos hablando de los clásicos, es porque nos recuerdan que hay un espacio en el cual sería bueno que nos movamos, porque fuera de ese espacio seguramente nos espera la barbarie, por mucho que la vistamos de derechos, o como queramos llamarlos, y derechos es que hoy se inventan todos los días, ¿no?
O sea, me parece que más importante que qué filósofos eran estoicos o no, es qué conceptos... O teólogo. Ahora Andrés es más indicado para hablarte de ello, pero qué conceptos que pusieron los estoicos sobre la mesa nos obligan a mirarnos en el espejo de nuestra propia humanidad. A mí eso me parece que es el auténtico valor de Séneca y de todos los demás. Bueno, pues respecto a tu pregunta, o su pregunta respecto a la teología, es curioso que el estoicismo, yo antes lo definía como el primer humanismo. No tanto es porque sea el estoicismo, sino porque toca verdades que son universales y que son perennes, que va permeando en todo tipo de aspectos y de ámbitos, ¿no? También en el cristianismo. Yo no sé hasta qué punto Pablo de Tarso estuvo en contacto con Séneca, yo no lo sé. Sí es cierto que puede ser que como eran coetáneos, es verdad que eran coetáneos, pues puede ser que mutuamente oyeran de sí, pero no cruzaran nunca nada. Pero que Pablo de Tarso tenga en los textos que hemos recibido en el Corpus Paulino verdades que estén presentes en el estoicismo, lo único que nos está diciendo es que precisamente es que son verdades perennes y verdades universales que están en un sitio y están en otro. No es tanto que el cristianismo se haya dejado permear por el estoicismo, sino que es que son verdades. Y lo que es verdad para uno es verdad para otro. La verdad es la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Decía esa frase también. Pues con esto ocurre lo mismo. La pregunta por qué teólogos se han dejado influir, pues voy un poco por la línea de José Luis. Yo te diría que todos los teólogos serios se han dejado nutrir en algo del estoicismo, porque tiene verdades universales y verdades perennes, también tiene errores, pero se han dejado nutrir. Entonces decirle yo ahora, pues Karl Barth, Ratzinger, no sé quién, no tiene sentido, porque como el cristianismo también contiene esas verdades que están presentes en todo el humanismo, pues prácticamente todo. ¿Podríamos meter a Santo Tomás de Aquino? Claro. En tanto que es cristiano, puede ser perfectamente que tenga algún tipo de... algún pozo de estoicismo tiene que tener. Aunque sí que es cierto que San Agustín sí que tiene más que Santo Tomás en este aspecto, porque San Agustín va a ser uno de los que va a decir que las cartas de Séneca a Pablo, de Pablo a Séneca, son verdaderas. San Agustín es uno. O sea, no va a ser hasta que llegue Erasmo que va a decir no, o Lorenzo Valdas tampoco. Esto no es verdadero, esto es falso. Esto es un intento de acomodar un poco el cristianismo que están haciendo ahora, acomodarlo al movimiento de pensamiento de ese momento, para, digamos, hacer como una especie de negativo y positivo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, San Agustín es mucho más que Santo Tomás en este aspecto. Gracias. Sí. ¿Por qué piensas que el imperativo categórico de Kant está reñido con la doctrina de los estoicos? Porque no baja a la persona. Yo creo que baja, precisamente es una regla de conducta de la persona. Pero no individual. La hace colectiva, la hace universal. Dice, encuentra una norma en ti que sea universalizable. Eso no lo dice Séneca. Por eso lo contrapongo. Yo creo que realmente lo da para cada uno, pero es una regla universal, ¿sí? Pero lo da para que cada uno piense qué es lo que debe hacer en cada momento. Vamos, que yo diría que está muy entroncado una cosa con la otra, para mí, en mi opinión, que no tengo mucha... Yo entiendo que no, en el sentido de que en el momento en el que tú pretendes una universalidad de la norma, ya no estás bajando al individuo, porque es lo que yo decía antes, a lo mejor tus pasiones no son mis pasiones. No sé si es que a lo mejor usted entiende que lo que Kant decía era que el método para llegar a esa norma es lo que es universal y no tanto la norma. Pero es que esa no era la realidad de Kant, porque Kant define los marcos teóricos de la razón que son universales, precisamente por eso, para que seamos capaces de hallar esas normas que sean aplicables a todo el mundo, por igual, independientemente de lo que tú sientas o padezcas. Y eso no lo dice Séneca. De hecho, de esto no he hablado, pero una de las aportaciones de los estoicos griegos, del estoicismo medio que se llama, especialmente de Panecio, que es el que influye en el Cicerón de Sobre los Deberes, es esa armonización entre lo universal y lo personal. Y lo hacen a través de la figura del destino, o sea, el destino o la misión personal. Es decir, cuando se produce esa colisión, al menos conceptual, de lo excesivamente universal, tan abstracto que no sé qué hacer con ello, porque es un apelativo que sí lo puedo tener como norte, pero es un poco difícil de integrarlo en el día a día, en
fin, se puede, ¿no? Pero es un poco abstracto, teorético. Lo que viene a decir Panecio, y Cicerón se hace eco, además lo parafrasea, es que en la misión personal, y ahí está lo que dice Andrés, o lo quiero entender así, es donde lo universal se encarna en la vida. Por eso es importante que haya unos valores comunes, por supuesto. O sea, no podemos caer en el relativismo de que cada cual decide, no se autodetermina de qué está bien, qué está mal, porque entonces, ¿dónde está la ética? Eso es la ley de la selva, realmente, ¿no? Y en la misión personal, que es el fruto del autoconocimiento profundo, no psicológico, cuidado, el autoconocimiento existencial, donde el creyente y el estoico descubren la impronta de Dios, o de lo divino, o de lo que se quiera, como se le quiera llamar, otros dirían el carácter, ¿no? Los románticos dirían el destino, realmente recuperan ese concepto, ¿no? Por ejemplo, Fichte, tranquilamente, diría el destino es el carácter, ¿no? Pero sí hay esa armonización entre lo excesivamente abstracto, que podría ser pues, la ética kantiana, que parece una ética para profesores, con todo el respeto, y a lo mejor estos vademecums que, en fin, se puede casi abusar de ellos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que es importante este breviario de sentencias, pero me parece que hay que leerlo a la luz de lo que uno ya sepa de Séneca. De hecho, el propio Séneca, cuando yo preparaba el prólogo de la antología, se previene mucho de lo que él llama los preceptos. Los preceptos son estas sentencias, ¿no? Lo que viene a decir, cuidado, porque uno puede coger un precepto también cuando le venga bien y para lo que le venga bien, ¿no? Esa especie de picardía moral. Y eso no es moral. Realmente lo moral tiene que ser válido en todo momento. Y por eso yo diría que hay que leer este tipo de antologías o de compendios a la luz de un conocimiento mayor. Porque si se toma como un fin en sí mismo, se convierte en eso, en un manual de autoayuda. Como dice Séneca, Séneca me da permiso, ¿no? Para ser débil incluso, porque hay cosas que dice que puede ser más indulgente, ¿no? Pues no. O sea, uno tiene que ser bastante severo consigo mismo, y uno de los males también de nuestra época, quizás uno de los peores, sea la autoindulgencia, ¿no? Bueno, en fin. Lo de sé tú mismo al final es haz lo que te dé la gana y no le rindas cuentas a nada ni a nadie, porque tú eres quien dispone lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo antimoral, ¿no? O lo antiético, si se quiere llamar así. Esa dimensión universal, yo creo que sí la hereda Kant de estas reflexiones. Pero cuesta ver, en la crítica de la razón práctica, cuesta ver una brújula para la vida como si nos ofrece Séneca. Al menos a mí me cuesta. A lo mejor a usted le resulta más sencillo porque está más dotada, pero yo no. Yo lo que considero es que el sentido es inverso. En Kant y en Séneca se va desde Kant, va desde el individuo a lo universal, y en Séneca va del universal a lo individual. Es capaz de aterrizar, como él ha dicho, esa sabiduría que es de todo, aterrizarla a cada persona, sin caer en el relativismo, por supuesto. Pero en Kant no ocurre así. En Kant es desde el individuo hacia arriba, hacia todos. Esa es mi observación, o es lo que yo veo. ¿Alguna pregunta más? Entonces Séneca sería más moral y Kant más ética, ¿no? ¿O no? Pues dependiendo de qué entendamos por moral y qué entendamos por ética. Ética en cuanto a lo universal, ¿no? Y la moral es una cosa más privada, ¿no? Bueno, hay una moral que es un poco universal también, porque si estamos hablando de una sabiduría perenne y que nos concierne a todos por ser humanos, también hay una moralidad universal, pero sin caer en lo que decía Kant de partir desde tus propias conclusiones y extrapolarlas a la gente. No sé si me estoy explicando. No, pero sí que es cierto lo que intuye, que Séneca al final es un moralista, ¿no? Lo que intenta es eso. Bajar a la tierra. Sí, pero bajar a la tierra no significa degradar. No. Al revés. O sea, es fecundar la vida con el saber, y eso es socrático totalmente. No conformarse con saberse la doctrina estoica, ¿no? Sino ser siempre consciente de que lo que estamos haciendo tiene unas resonancias teoréticas o como se quiera llamar, ¿no? Entonces, por eso acompaña, ¿no? Séneca acompaña en el mejor sentido de la palabra como un maestro que te puede reñir incluso. De hecho, todos somos Lucilio. Yo cuando lo leo las cartas me siento un poco Lucilio, ¿no? Porque es como si alguien que sabe mucho más que yo, que ha vivido mucho más que yo, me recordara en todo momento que tengo que ser consciente de las consecuencias y las causas de lo que hago, ¿no?
Es como un hermano mayor, como le queramos llamar, ¿no? En cambio, Kant, yo lo siento, será porque no soy filósofo seguramente, ¿no? Pero para mí es muy árido, lo veo que sí, que es como un teólogo del conocimiento, ¿no? O sea, quiere depurar las categorías de análisis, muy bien, pero eso a mí, ¿cómo lo llevo yo? Más allá de una divisa un poquito abstracta, ¿no? Yo creo que se pueden compaginar, pero desde luego es más agradecido ser senequiano o estoico que ser kantiano, creo yo. Y otra cosa, la psicología cognitiva, que dicen hoy día que bebe mucho del estoicismo, es también otro puentecillo. Yo creo que funciona más como los manuales de autoayuda. Las teorías de ciencia cognitiva o de psicología cognitiva van más por el lado de la autoayuda, aunque se dejan influir por Séneca y demás y por el estoicismo, pero lo llevan a un libro de instrucciones. Así que hace estas instrucciones para ser feliz. Y yo siempre digo que colocar la felicidad como objetivo último de la vida es lo primero que te va a hacer infeliz, porque nunca vas a ser feliz si colocas la felicidad en la meta. Ese concepto, ya sabes que a mí me saca, porque claro, el concepto de felicidad en nuestra época está bastante degradado, ¿no? Lo identificamos a veces con el bienestar material, con la paz interior, etcétera, etcétera, pero para los antiguos era algo muy serio, era lo más serio, ¿no? Para que Aristóteles lo considerase la cima de la existencia, aunque para él la felicidad era la vida contemplativa, claro. Pero para los estoicos, y Séneca lo dice continuamente, tiene un tratado sobre la felicidad es un imperativo, diría yo. Pero una meta. Pero no es un imperativo simplemente de sentirse eufórico o, en fin, irradiar todo tipo de alegría, etcétera, etcétera, porque esta es la visión bastante degradada que se tiene hoy en día de la felicidad, hasta el punto de que está mal vista, ¿no?, entre los filósofos. Me parece que es Zizek, ¿no?, que tiene una frase despectiva que, en fin, ningún filósofo serio ha hablado en defensa de la felicidad. Este hombre que ha leído, ¿no? Porque, en fin, cualquier filósofo antiguo, o pensador antiguo, a lo mejor para él no son filósofos, defiende, incluso el propio Kant tiene frases a favor de la felicidad, un concepto noble de la felicidad. ¿Por qué? Porque es un concepto exigente y no responde al mero capricho, conseguir lo que pretendo, lo que deseo, sino a cumplir esa misión que, de un modo u otro, yo siento que supone la realización, ¿no?, que es un concepto que hace unas décadas estaba al cabo de la calle y hoy en día se oye menos. Realizar, no me siento realizado. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué tengo que realizar? Pues una encomienda. ¿Quién me lo ha encomendado? Bueno, en fin, la cuestión es que yo lo siento como algo insobornable, que si no estoy a la altura de ese reto existencial, no voy a hacer aquello para lo cual he nacido, ¿no? No tiene que ser necesariamente una vocación artística o una profesión, puede ser mil cosas, ¿no? De hecho, yo creo que hay tantas vocaciones como personas, ¿no? Y eso es lo que viene a dar la razón al planteamiento estoico, ¿no?, donde todos tenemos un lugar bajo el sol y cualquier planteamiento generalista como el que sufrimos, creo yo, en nuestra sociedad de masas, que la felicidad es sinónimo de lo que se quiera, eso atenta contra esa dimensión irreductible en la cual la persona sabe perfectamente que hace lo que tiene que hacer y que no se cambiaría por nadie, ¿no? Y me parece que eso es otro de los logros o de los, en fin, de los conceptos que nos legan los estoicos y que creo que siguen estando vigentes. Y yo lo tengo siempre muy presente todo esto. Sí, diríamos que la felicidad en la época contemporánea y a la luz de la psicología cognitiva no es tanto una vocación o la realización de una vocación, sino como un objetivo a alcanzar, sí o sí, bajo cualquier medio. Y eso no es lo que nos legan los clásicos, claro. Porque la felicidad para los clásicos está en el mismo proceso de cumplir, de llevar a cumplimiento tu vocación personal. Y lo que yo le estaba diciendo antes era eso, ¿no?, que las terapias de psicología cognitiva lo que nos dan es un libro de instrucciones. ¿Quién nos dice que ese libro de instrucciones va a servir para todo el mundo? ¿Quién me dice que a mí ese libro de instrucciones me va a funcionar y al que tengo al lado también? Porque a lo mejor no me funciona a mí y al que tengo al lado sí. Precisamente por eso, porque no entronca con la vocación personal de cada uno, que los clásicos sí vislumbraban en sus textos. Tengo una inquietud.
que posiblemente muchas de las personas que están aquí la consideren una auténtica aberración, rozando el 100%, rozando el 100%, la consideren una auténtica aberración. Y fíjense que le hablo desde el ángulo del creyente. El cristianismo, fenomenal, si no, yo no sería creyente, tiene rasgos atenazantes. Permítaseme la palabra, acojonantes. Jesucristo se pone en su boca: aquel que come mi carne y bebe mi sangre alcanzará al Padre y tendrá al Padre. Habla de un lugar donde será el rechinar de dientes y tal. Hombre, la verdad, yo cierto rasgo atenazante y acojonante, repito de nuevo la dichosa palabra, se lo veo. La pregunta que yo quería hacerle a ustedes es: ¿el estoicismo no persigue en sí mismo o como final de la vida el que yo vaya a un lugar paradisíaco o a un lugar donde es el rechinar de dientes? ¿Podemos considerar el estoicismo como una doctrina filosófica atenazante del ser humano? Dependiendo por qué entendamos por atenazante. Si vemos como atenazante aquello que nos advierte de los peligros de nuestras propias pasiones y que nos va a llevar a que nos vamos degradando como personas y como seres humanos, en ese sentido a lo mejor sí. Desde otro punto de vista, yo no considero que el estoicismo prometa un castigo eterno si no se cumplen los postulados del estoicismo. Yo no lo he visto. Por eso precisamente. Pero claro que estamos hablando de dos ámbitos distintos. Estamos hablando de la teología y de la, en este caso, soteriología, y en el ámbito del estoicismo está hablando del pensamiento y de la moral o de la ética. O sea, están relacionados, pero no son lo mismo. Lo digo porque en mi adolescencia, cuando yo estudiaba, se hablaba mucho del temor de Dios o el temor a Dios. Y a mí, como niño y adolescente, me imbuyeron esa idea. El temor de Dios y el temor a Dios. Ese temor... Eso la Iglesia lo ha ido diluyendo, ese mensaje lo ha ido diluyendo porque no es muy constructivo, sinceramente, no es muy constructivo. Y digamos que ese... Pero una cosa... Si pregunto si el estoicismo puede ser igual. Un apunte que le hago respecto al temor de Dios que usted mencionaba: el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, que es lo que en la época en la que usted me está mencionando, que era su adolescencia, la Iglesia en aquella época es verdad que predicaba el temor de Dios como un terror. Era Dios como ese Dios castigador, a lo mejor, que si no cumple ciertos mandamientos, pues te va a mandar un rayo y te va a hundir la tierra. Eso no es el temor de Dios. El temor de Dios es saberse pequeño ante la magnificencia del Creador. Ese es el temor de Dios. Y en eso, precisamente, que usted ha mencionado, probablemente el estoicismo tenga mucho que ver. O sea, se relacionen mucho. Porque el estoicismo es el que va a decir: nosotros somos pequeños respecto a nuestras pasiones, respecto a lo que nos mueve, hay una divinidad de la que somos reflejos. En ese sentido, sí es posible establecer a lo mejor alguna sintonía entre el temor de Dios que usted menciona y algunas nociones del estoicismo. No sé si le he resuelto la duda. Bueno. No lo sé. Sí. Hola, yo tengo una pregunta. En el estoicismo, y corrígeme si me equivoco, se promueve esa liberación de las pasiones, ¿no? Esa moderación, ese desapego material. Enlazando con lo que comentaba nuestro compañero, el Evangelio se comenta que Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata, 30 sestercios, ¿no? Sin embargo, bueno, está documentado que Seneca era una de las personas más ricas de Roma, que era decir, con 300 millones de sestercios, por eso la comparación. Bueno, por su trabajo como asesor de Nerón, negocios de préstamo, etc. Lo cual establece ahí, genera una cierta controversia entre su inmensa riqueza y su enseñanza. No sé si pueden comentar algo al respecto.
Precisamente yo, gracias a usted por la pregunta, en la intervención que yo he hecho, no sé si a lo mejor no lo he explicado lo sumamente profundo que lo es, por eso he mencionado a Pablo de Tarso. Y he dicho, hallo en mí una ley, en mi cuerpo hay una ley que contradice a la ley de mi razón. Cuando quiero hacer el bien, se me presenta el mal. Eso es lo que le pasa a Séneca. Él en sus obras está vislumbrando un bien con su razón, pero en su vida diaria, como buena persona que es, como buen ser humano, falla y tiene esas contradicciones. Y cuando uno lee el libro lo ve, porque hay una parte en la que está diciendo la muerte, el que procura su muerte provoca o quiere un final feliz. Pero sin embargo, 3 páginas más para adelante te va a decir, el que quiere su muerte y se la provoca, mancha su vida. En aquel momento, pues si le está diciendo cosas contrarias. Pero es que es fruto de esa humanidad. Y ahí es donde reside la riqueza de pensadores como Séneca y del estoicismo, claro. De hecho, Séneca es consciente de esa contradicción y él mismo se justifica, no sé si es la firmeza del sabio, ahora no me acuerdo, pero se justifica ampliamente y además abunda en una discusión que se da desde los aristotélicos entre los bienes, si hay bienes indiferentes, si hay una gradación de bienes. Los estoicos más estrictos vendrán a decir que no, que solo está la virtud y todo lo que no sea la virtud es, no diré pecaminoso, pero hay que rechazarlo, y Séneca es como más indulgente, ¿no? Y por eso yo he dicho al final de mi primera intervención que no hay que ver a Séneca como un ejemplo personal de vida o de conducta, sino que hay que acoger lo que él descubre, que él no se está explicando solo como persona, sino que está explicándose a sí mismo cómo debería ser, ¿no? No como es, porque entonces no tendría ningún interés, simplemente estaría haciendo una especie de autodemostración, ¿no? Autoilustración. Y acoger esa propuesta en unos términos dialécticos. No decirle, no, pero tú eres rico, y se acabó la discusión. No, a ver, ¿yo qué relación tengo con mis propiedades? ¿Soy esclavo de ellas? ¿Vivo para, ¿no? para enriquecerme o para tener posesiones y lo sacrifico todo a eso? ¿O hay algunos valores que están por encima y puedo incluso transigir con ciertas renuncias materiales para preservar ese ámbito de libertad o de soberanía o lo que se quiera, ¿no? Me parece que hay que centrarse más en eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo mejorarme como persona aunque Séneca al final fuera tan imperfecto como nosotros, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es decir, bueno, como Séneca era rico, pues lo que le diga a un rico me entra por una oreja y me sale por la otra, ¿no? Porque eso sería bastante, renunciar bastante al valor que pueden tener. Por ejemplo, Aristóteles. Bueno, Aristóteles no decía nada en contra de los esclavos, o decía que las mujeres no pensaban prácticamente. Pues por esa vía prácticamente nos quedamos solos, ¿no? Y nosotros estamos realmente capacitados para ponernos como faro, no digo usted, digo nosotros en general, como faro para iluminar a la humanidad entera. No, por supuesto, ¿no? Y el humanismo, una de las virtualidades que tiene, es que es muy consciente de ese carácter vulnerable, contradictorio del ser humano, no para disculparlo, sino para asumirlo e intentar dar instrumentos para reducir la contradicción lo más posible, sabiendo que va a ser prácticamente inviable ser seres de una pieza, porque solo los muertos son seres de una pieza, o sea, creo yo, vamos. Hay un concepto que se llama, o que en griego, que me corrija mi profesor Jesús, que está por ahí, sincatátesis, que define muy bien esto. El acto de soberanía humana está en ser capaces de negar las pasiones en un momento determinado, aunque luego más tarde no seas capaz de volverlo a negar o de asentir. Había una mano por ahí, sí. Pero que además eso, también ese desapego de lo material y tal, conduce también a la felicidad de alguna forma, ¿no? Como dice las filosofías orientales, hay relación entre las filosofías orientales y, bueno, el estoicismo nace en Grecia, ya lo he dicho, hay relación, debe haberla, ¿no? Pues debe haber un mismo sustrato cultural, ¿no? Sí, bueno, Karl Jasper, que es un autor que incidió sobre esto, tiene una obra que se llama El puesto del hombre en el cosmos. No, ese es Max Scheler. ¿Cómo se llama Ese entonces Max el Scheler. otro? El tiempo axial, creo que se llama la obra, que define que hay un momento en la historia en la que surgen todas estas ideas, tanto en Oriente, por ejemplo, con Confucio, con Buda, en Irán, por ejemplo, con la reforma del zoroastrismo. En todos estos momentos de la historia va a surgir una serie de ideas que son comunes. Y eso lo define Karl Jasper, lo define como un tiempo axial. Y por ahí sí puede haber conexiones. Y claro, que es lo que estamos hablando, hay una sabiduría perenne que es común a todo ser humano. Entonces, lo mismo me afecta a mí, que estoy en Europa, que le puede afectar a un japonés que está en la otra punta del mundo, porque es un ser humano.
De hecho, es conocida la influencia directa que tuvieron, por ejemplo, sobre Kant Confucio, lo poco que se podía conocer, o sobre Schopenhauer, los Veda, etcétera, etcétera. Es decir, realmente el diálogo con Oriente ha sido fructífero para la tradición occidental. Y una de las grandezas, vamos a decir, de Occidente ha sido esa capacidad de absorción, ¿no? Que, como hemos visto antes, también es característica de los estoicos. Es decir, yo admito lo bueno allí donde se dé. Lo que no puedo ser es, vamos a decir, un aislacionista, ¿no? Defender lo propio como si fuera bueno simplemente porque es lo mío, ¿no? O sea, esto que se está dando ahora en múltiples modalidades, ¿no? O sea, que se está fragmentando lo humano, es algo que repito continuamente, ¿no? Pero esta fragmentación de lo humano, recuperar términos que dividen, ¿no? O sea, la nación, la raza, la orientación sexual, todo eso que precisamente se consideraba que había que desbordar para encontrarnos como humanos en lo común, ahora se pone sobre la mesa. Pues esto es un auténtico retroceso civilizatorio, porque eso nos aleja, es más, nos aleja incluso de varios a la vez. O sea, porque yo puedo ser a lo mejor nacionalista catalán y puedo ser, no sé, de derechas, y puedo ser gay, y puedo ser muchas cosas, porque yo tengo que renunciar a mi humanidad para arrodillarme ante una identidad menor, si tengo la identidad mayor, que es la humana. O sea, realmente hay una trampa, incluso hay sectores de la izquierda que dicen que es una trampa del liberalismo, ¿no? Y bueno, no está mal visto, ¿no? Para que el sujeto histórico ya no sea el proletariado, sino sea pues, la mujer, sea el racializado, sea el etcétera, ¿no? En fin, creo que es importante poner siempre el énfasis en lo humano, porque allí nos vamos a encontrar todos, con nuestras diferencias, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a exacerbar las diferencias, vamos a acabar mal. Y yo creo que está como está el mundo, está bastante claro eso. El libro del que le hacía mención es Origen y meta de la historia, de Karl Jasper. Ahí define el tiempo axial y ahí a lo mejor donde puede encontrar, si lo lee, puede encontrar las coincidencias que existen entre varios ámbitos de pensamiento. Pero de todas maneras Grecia mama de Oriente también. Claro. Es fruto del cosmopolitismo de esas ciudades que comparten con el comercio, que se desarrolla la filosofía y le permite crear ese tipo de contacto entre Oriente y Occidente. Dios. Una desbandada general, me parece que ya podemos levantar, ¿no? Sí, si no hay ninguna pregunta más, podemos cerrar la sesión. Despídenos. Claro, sí. Pues nada, se cierra la sesión. Nos vemos el próximo martes de nuevo con Andrés, que vamos a hablar sobre el ramo de Rotterdam. Así que nada, pues quien quiera venir, aquí estaremos. Ahora pues quien quiera comprar el libro son 10 euros. Así que aquí vamos a estar. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, sí.